Hola de nuevo, bienvenidos al cuarto video de la serie del frontend para nuestro taller de RESTful UX. El video pasado vimos cómo conectarnos con el backend, cómo recuperar nuestra lista de obras y el detalle de una obra directamente desde la base de datos a través de los servicios del backend. Y ahora vamos a ver cómo poder modificar una obra y guardar una obra nueva. Y luego vamos a ver algunos elementos importantes para nuestra aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es, en el código de nuestro servicio de obras, modificar el save. Para eso vamos a hacer un llamado a nuestro módulo de HTTP, donde vamos a utilizar la función put, que sabemos que es el método que necesitamos para modificar datos existentes. Y vamos a llamar a la URL de nuestro servicio de obras en el backend. A esta URL, o sea, este servicio, este método put, además de la URL, tenemos que pasarle la obra que queremos modificar y modificar el parámetro del observable que vamos a devolver, dado que va a ser un data package y no un play. Bien, ahora nos dirigimos a nuestro componente placeDetail y acá vamos a modificar. Vamos a darle formato al documento. Esto con Control Shift P en el Visual Studio Code abren el comando de la línea, digamos, de comandos de Visual Studio Code. Acá pueden ejecutar distintas operaciones y yo voy a ejecutar esta, que es dar formato al documento. Si tienen configurado el formateador, se los va a formatear. Esto es sumamente recomendable para que todos los documentos sigan, o todos sus códigos fuentes sigan un mismo estilo. Y acá lo que queremos hacer es modificar el parámetro que recibe el observador, el suscriptor de la llamada al servicio, porque va a ser un data package y no un play como veníamos usando. De ese data package vamos a vamos a tomar el data y lo tenemos que castear a obra, porque el data es un objeto plano. Bien, ¿qué otro elemento tenemos que modificar? Fíjense que nuestro select de tipo de obra está hardcodeado, para decirlo de alguna forma, y necesitamos que devuelva lo que espera nuestro método put, y luego vamos a ver que el post también lo necesita, que es un tipo que tenga por lo menos el ID del tipo de la obra. Es decir, en nuestro modelo de datos lo tenemos desnormalizado, los tipos de obras están en una tabla aparte, que tiene su propio ID y tiene una foreign key, la obra, al tipo de obra que le corresponde. Tenemos que respetar ese formato acá, para lo cual vamos a modificar nuestro select. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es, en vez de hacer el binding con el tipo, es decir, con el nombre del tipo, vamos a hacerlo con el ID. Y las opciones las vamos a generar desde una lista que vamos a tener en nuestro controlador. Vamos a usar la directiva ngForm. Vamos a hacer una lista hardcodeada. Esto queda tarea para el hogar, hacer un servicio que recupere la lista de tipos en el backend y luego la podemos cargar acá. Por el momento vamos a usar esa lista directamente hardcodeada en el controlador de nuestro componente. Vamos a usar la directiva ngvalue y le vamos a decir que cada option de este select, el valor lo va a tomar directamente del ID, y luego lo que se va a mostrar va a ser el type, que vendría a ser el nombre del tipo. Entonces, con esto le decimos que genere un option por cada tipo en la lista de tipos, y donde el value va a ser el ID y lo que se muestre va a ser el type. Bien, vamos a definir nuestra lista hardcodeada de tipos.
Y esta lista hardcodeada de tipos va a tener cada tipo con su respectivo ID. Obviamente acá tenemos que respetar los IDs que tenemos en la base de datos. El type no es importante. No es importante que respetemos lo que está en la base de datos, con lo cual podemos usar nombres en español. Tragedia, comedia, es el ID número 2. Perfecto. Si vamos a la aplicación, nos dirigimos a una obra cualquiera. Esperamos que recargue, obviamente. Y podemos hacer una modificación. Vemos que se refleja en la base de datos y el servicio lo trae de vuelta. Bien. ¿Cómo haríamos si queremos guardar una obra nueva? En principio nosotros lo que vamos a hacer es reutilizar nuestro componente de detalle de obra, nuestro formulario de obra, solamente que necesitamos que muestre los campos vacíos. Entonces vamos a recurrir a un truco muy sencillo que es usar un código especial. En este caso vamos a llamar new a nuestra obra nueva. Vamos a empezar en principio poniendo un link, un botón en nuestra lista de obras que nos lleve a ese formulario vacío de obra nueva. Vamos a ponerlo por acá. Primero voy a abrir un espacio, lo voy a hacer con este carácter especial de HTML y luego voy a poner un botón que va a ser un link que va a rutear a place/new, que va a tener obviamente sus clases CSS para darle estilo de botón, como hemos venido manejando. Y esto va a llevar a nueva obra. Cerramos el tag del botón. Y fíjense que cuando recargue en nuestra lista de obras, deberíamos ver el botón de nueva obra. Excelente. Ahora, para que nuestro componente de detalle nos muestre un formulario vacío, en nueva obra vamos a tener que contemplar que ese código de new nos lleve a un objeto obra vacío. Entonces, en nuestra función de get, que es la que recupera la obra con el código, vamos a tener que diferenciar ese comportamiento. Si el código es new, nosotros queremos que this.play se llene o se inicialice con una obra vacía. Esta obra vacía no hace falta indicarle ningún atributo salvo el tipo. Como el tipo es un objeto, para evitar problemas vamos a indicarlo también como un objeto vacío. Bien, en el else de este if vamos a hacer exactamente lo que veníamos haciendo antes. Es decir, buscar la obra a través del backend por su código. Formateamos el documento. Y, como bien sabemos, el servicio REST que necesitamos para guardar un elemento nuevo no es put, sino post, usa el método post. Entonces, en este caso, vamos a reutilizar también el método save de nuestro service de obras y le vamos a decir que si la obra tiene ID, ejecute un put, es decir, una modificación. Y si la obra no tiene ID,
le vamos a decir que ejecute un post. El resto es exactamente igual, estamos utilizando un operador ternario para no hacerlo más corto, más resumido. Recordemos, tenemos tres partes: la condición, signo de pregunta, el valor o sentencia si sí y el valor o sentencia si no. Como es un operador ternario de asignación, eh, esto es lo que va a retornar el operador. Nuevamente formateamos el código. Y con estos pasos hemos logrado completar la parte de modificar y crear obras. Si vamos a nuevo, vemos que nos muestra un formulario vacío. Vamos a cargar una obra nueva. Y podemos ver que el backend nos guardó, persistió la obra en la base de datos. Muy bien. Fíjense que creo que tengo los ID de los tipos al revés, que es muy probable. Bien. Vamos a modificarlos así que es más fácil. No, estaba bien, perdón. Vamos a dejarlos como estaban. Si vamos a Hamlet, por ejemplo, que sabemos que es una tragedia, claro, en nuestra base de datos está al revés. Era como decía recién. Bien. Vamos a modificar y vemos que queda modificado de acuerdo a lo que indicamos en el formulario. El siguiente paso es poder borrar una obra. Eso lo vamos a hacer desde nuestra lista de obras. Vamos a agregar un icono para borrar. Si vamos a la lista en el template, así como tenemos nuestro link a la edición de la obra, vamos a tener nuestro link o nuestro botón para eliminar una obra. ¿Cómo eliminamos una obra? Bueno, no necesitamos un link propiamente dicho, en este caso, como lo vamos a hacer nosotros, sino que lo vamos a hacer a través de una función. Con lo cual, vamos a hacer el binding con el evento click sobre ese elemento para que llame a la función remove, y a la función remove le vamos a pasar el ID de la obra. Bien, esto por las dudas vamos a dejar un router link vacío. Y nuestro método remove, que lo vamos a poner acá al final, lo que va a hacer es recibir un ID, que va a ser un number, no va a devolver nada, y acá vamos a usar una función estándar del navegador que se llama confirm. Esto muestra un cartel para que el usuario pueda hacer una confirmación de una acción. Vamos a poner un mensaje que diga: ¿estás seguro de que desea eliminar la obra? Y confirm, si el usuario presiona OK, va a devolver true, y si no, va a devolver false. Entonces por eso lo vamos a usar dentro del if. Si el usuario dice que sí, entonces nosotros vamos a llamar a un método remove, que todavía no tenemos, del pay service, y que, como el resto de los métodos que venimos utilizando, va a devolver un observador.
Pero nosotros, como estamos operando directamente sobre la lista, lo que vamos a decirle es que cuando vuelva la respuesta del remove, ejecute getPlace y recargue la lista de obras. Bien. Claramente lo que tenemos que hacer es completar el remove en el servicio. En el servicio de obras vamos a escribir nuestra función de remove análogamente a la del componente. Va a recibir un number, pero esta va a volver un observable de data package, como todos nuestros servicios de comunicación con el backend. Bien. Y acá vamos a usar un llamado servicio que va a ser delete y va a recibir el ID, que así es como lo debemos haber construido en el backend. Bien, si todo fue bien, subscribe. Fíjense que acá me equivoqué en la función subscribe. Subscribe, acá. Bien. Ahora sí, tenemos nuestro botón de eliminar. Si nosotros hacemos clic, nos va a aparecer este cartel que lo genera el navegador. Esto no es propio de Angular, es propio de JavaScript. Si le damos OK, va a ser el llamado correspondiente a la base de datos, o debería ser el llamado correspondiente a la base de datos. Vamos a abrir nuestra consola de desarrollos y vamos a chusmear en dónde está la falla acá. Deberíamos tener ahora nuestro botón de eliminar. Si pulsamos el botón, nos va a aparecer este cartel que no es de Angular, no tiene nada que ver con Angular, es de JavaScript. Todos los navegadores está implementado, muestra este cartel. La función confirm, si le damos a aceptar, vemos que hizo la eliminación de la obra. Si recargamos, ya la obra no está en la base de datos. Bien, este uso de carteles, además de confirm, tenemos alert y alguno más, creo que es prompt, un cartel que pide un ingreso del usuario, da un campo para un ingreso del usuario. Es bastante simple, pero no está muy aconsejado porque incluso algunos navegadores lo pueden bloquear, con lo cual puede ser un problema utilizarlo. Si el navegador lo bloquea, nunca se puede confirmar la eliminación de la obra, con lo cual necesitamos reemplazar este cartel por algo un poco más adecuado, y en este caso vamos a usar algo que nos brinda la adaptación de Bootstrap. Recuerden que nosotros estábamos utilizando Bootstrap para los estilos de la aplicación, pero tiene un port, una adecuación para Angular, para poder utilizar los elementos, el comportamiento, además de los estilos de Bootstrap en una aplicación Angular, que se llama NG Bootstrap, ese componente, ese módulo. Entonces vamos a instalar esa librería, nos vamos a dirigir en la línea de comandos. Vamos a utilizar nuestro script LPL para ingresar en el frontend. Y desde aquí vamos a incorporar con ng-add el paquete ng bootstrap.
ng bootstrap. Bien. Una vez que se instale este paquete, vamos a generar un componente. Nosotros vamos a utilizar un elemento de ng bootstrap, que es esta adecuación de Bootstrap para el framework Angular, que se denomina modal. Un modal es una ventana que se va a abrir en nuestra aplicación y va a ser una ventana de diálogo parecida a esta, ¿sí? Pero va a ser propia del framework, es decir, esta ventana la está generando el navegador. Nosotros vamos a utilizar una que va a generar el mismo framework y nos va a permitir dialogar, digamos, con el usuario, pedir alguna confirmación. Ahora vamos a ver cómo funciona, pero lo vamos a generar como un componente. Para eso vamos a utilizar nuevamente ng generate component y vamos a llamar modal. Y en este componente lo que vamos a hacer es escribir la lógica de cómo va a funcionar esa ventana. En principio vamos a reemplazar el template y acá vamos a escribir todo el formato de nuestro modal, que puede ser un poco largo, pero vamos a ir paso por paso. Primero un modal header. Este modal header va a tener un título de nivel 4, un h4, con una clase que va a ser modal title. Este modal title va a estar renderizando una propiedad que se va a llamar título. Cerramos nuestro modal title, nuestro h4. También va a tener un botón que va a tener una clase close described by. Esto lo vamos a ir completando de esta manera porque forma parte de lo que Bootstrap necesita para generar este modal. Y finalmente va a tener un binding con el evento click, que va a ser modal.dismiss. Esto básicamente es una crucecita que nos va a aparecer para poder cerrar la ventana de modal. Bien, me está faltando probablemente algo. Sí. A este elemento le vamos a poner un ID que va a ser modal type. Bien. Y nos queda dentro del botón poner un span bien, igual true. Vamos a usar un elemento que se llama times, que esto es lo que genera la crucecita que les decía. Cerramos el span, cerramos el botón y bien. El siguiente elemento que vamos a usar en nuestro modal va a ser otro div, que en este caso la clase va a ser modal body. En modal body vamos a poner el cuerpo de la ventana. Cerramos el div. Y esto va a tener, por un lado, un párrafo. Ese párrafo va a tener un mensaje
que lo queremos en negrita, entonces vamos a usar este elemento strong. Y acá vamos a hacer el binding con una propiedad que se va a llamar message. Y vamos a agregar otra propiedad que en este caso va a ser opcional, así que vamos a utilizar ngIf como hemos usado en otros casos. Y la propiedad va a ser description. Entonces, si hay descripción, vamos a mostrar este párrafo. Y por último, el modal footer. Bien. El modal footer lo que va a tener van a ser básicamente dos botones. El footer es el pie de nuestro elemento modal. Un botón, vamos a ponerle tipo button class tn outline secondary. Y esto tiene que tener un binding del elemento click con el mismo modal.dismiss, porque este va a ser el botón de cancelar. Tiene el mismo efecto que la crucecita que les contaba que pusimos arriba. Y luego otro botón que sea aceptar, que va a llamar al evento close del modal. Y acá le vamos a poner otro, por ejemplo, otra clase success. Este es el aceptar de nuestro modal. Ok. Bien. Lo próximo que tenemos que hacer es definir el comportamiento de esta ventana de modal. Primeramente vamos a indicar un constructor. El constructor necesitamos que inyecte un servicio, un módulo que nos va a hacer falta, que va a ser modal. Ese módulo va a venir de un componente que se denomina ngb active modal. Y además necesitamos que este componente tenga un título que en principio va a estar vacío. Esto simplemente lo vamos a inicializar para que el componente quede completo. Mensaje y el último elemento, descripción. Ok. Lo próximo que vamos a generar va a ser un servicio con ng generate service modal barra modal flat. Esto es para que lo ponga en la misma carpeta que nuestro componente modal. Y si vamos a ver, apareció el modal service. En este modal service lo que vamos a hacer es inyectar en el constructor un modal service
Estamos haciendo todo esto para tener un elemento que podamos reutilizar, ¿no? Que no tengamos que estar escribiendo todo esto en cada componente donde necesitemos una ventana tipo modal. Aquí este servicio lo que vamos a inyectar es ngd modal y ahí le vamos a indicar una función que va a recibir un título que va a ser de tipo string, un message que también va a ser de tipo string y un description que también va a ser string. Bien, ¿qué devuelve este método confirm? Devuelve un promise. No nos vamos a detener mucho en esto, representa un patrón muy importante de diseño en JavaScript y en TypeScript, pero vamos a ver a continuación qué es lo que implica. Vamos a definir una variable modal, la ponemos como const, porque una vez que la asignemos no va a ser necesario modificar esa asignación. Y vamos a llamar al servicio open de nuestro modal service y le vamos a pasar un modal component, que es el que creamos recién, el componente modal. A este modal component vamos a setearle a través de su component instance el título de acuerdo a lo que le pasemos. Vamos a setearle el message y vamos a setearle description. Y finalmente lo que vamos a devolver es el promise. Como nuestro método devuelve un promise, result es el promise del modal. Para utilizar este servicio nos vamos a dirigir al componente de la lista de obras y vamos a reemplazar esta llamada al confirm por la llamada a nuestro servicio de modal. Vamos a primero inyectar el servicio. Y luego lo vamos a llamar en nuestra función remove. Confirm. El primer parámetro es un título. Eliminar obra. El segundo parámetro es este mensaje. Parámetro message. Y finalmente una descripción que vamos a poner si elimina la obra no la podrá utilizar luego. Bien, solo a modo de ejemplo. Esta función confirm, la de nuestro servicio, no devuelve boolean, entonces no la vamos a poder utilizar en el if, sino que devuelve un promise. El promise era, como dijimos antes, un objeto especial que nos notifica de los cambios de estado. Se utiliza sobre todo para manejar operaciones asíncronas o sincrónicas de forma ordenada y tiene funciones definidas como por ejemplo then. Then es lo que se va a ejecutar cuando la función del promise o la operación que se está ejecutando se finalice correctamente. Esta función recibe un callback, una función anónima. Fíjense que no tiene nombre esta función. Y este callback lo que va a hacer es lo mismo que hacíamos antes. ¿Sí? Vamos a hacer esta operación que es la que borra una obra. Pero tiene una particularidad esto. Nosotros necesitamos llamar a this, que sería nuestra clase placeComponent.
porque ahí es donde está el play service que vamos a usar para eliminar. Pero dentro de esta función anónima, el contexto es diferente. This ya no hace referencia al play component, entonces no podemos hacer este llamado de esta manera. Vamos a usar un truco para mantener la referencia al play components dentro de la función anónima, que es asignar una nueva variable que se va a llamar dat, se podría llamar como ustedes quieran, pero en este caso vamos a hacerlo así. Y esa es la variable que vamos a utilizar adentro para poder llamar a la función remove del play service. ¿Sí? De esta manera respetamos los scopes, los alcances de cada una de las variables, y podemos hacer el llamado con éxito. Bien, si nosotros guardamos esto, vamos a guardar el model component que nos quedó sin guardar. Esperamos a que recargue la página. Y vamos a probar si queremos eliminar una obra. Nos aparece esta ventana que es una ventana modal. Fíjense, aparece encima de toda la pantalla, el resto aparece grisado. Si nosotros tocamos afuera, se va a cerrar. Esto es configurable. Aparece nuestra cabecera, nuestro botón para cerrar. Fíjense que acá aparece abajo. Ahora le vamos a agregar un estilo para que aparezca sobre la derecha. El mensaje, ¿sí? Esto sería el título en el header, el mensaje en el body, y está faltando la descripción, que ahora vamos a ver por qué no apareció. Aquí lo que puede estar pasando es que nos está faltando el módulo common. Si vamos a la línea de comando y miramos el log del frontend, aquí nos dice que esta directiva está siendo usada, pero no ha sido importado el módulo como módulo. Es eso. Vamos acá, como module, guardamos. Ahí la aplicación recargó. Y si vemos acá, ahora nos aparece la descripción, ¿sí? Que es este mensaje que agregamos después. Si yo doy cancelar o cierro de cualquier manera, no pasa nada. Y si yo doy aceptar, se elimina la obra, que era lo que queríamos conseguir. El último punto que queremos resolver es una problemática muy común en las aplicaciones cuando yo tengo listas de datos. En este caso tengo solamente 3 obras, pero las listas de datos generalmente crecen a lo largo de la vida de la aplicación, más aún si son datos transaccionales, a veces crecen mucho diariamente, con lo cual tenemos que resolver algún tipo de mecanismo que nos permita traer los datos de a pedazos, digamos, por partes. A este mecanismo le vamos a llamar de forma genérica paginación. Hay distintas formas de paginar. Pueden haber visto aplicaciones que paginan a medida que ustedes hacen scroll en la ventana, es decir, mientras van para abajo, la aplicación va buscando nuevos elementos. El que vamos a usar nosotros es una paginación bastante estándar, con un navegador, es decir, una lista de páginas para navegar y botones para ir hacia adelante y hacia atrás. Pero primero vamos a crear un conjunto de registros adicionales para poder visualizar realmente cuál es el resultado de esta paginación. Bueno, aquí tenemos una lista de obras de de Shakespeare, y vemos que ya con 20 registros la lista se ha hecho bastante larga. Entonces con esto vamos a justificar y vamos a visualizar de mejor manera cómo funcionaría o para qué serviría nuestra paginación. Antes que nada, vamos a modificar o vamos a agregar un servicio en el componente o en el servicio de Play Service. Vamos a cerrar esto del modal que ya está listo.
Y en nuestro Play Service vamos a agregar un servicio que se va a llamar ByPage. Vamos a reemplazar, es decir, vamos a dejar de utilizar nuestro servicio all, que trae todos los registros. Lo vamos a cambiar por uno que sea ByPage. Este servicio, ¿qué va a recibir? Primero el número de página y luego el tamaño de la página. Y nos va a devolver un observable de tipo data package. Obviamente este servicio va a llamar a un servicio del backend que particularmente lo vamos a construir con este template de string, como hemos visto antes, signo pesos, llave que abre, llave que cierra, y ahí podemos incluir la variable. Y luego va a ser page, este es el servicio que creamos en el backend, y luego le vamos a agregar parámetros. Signo de pregunta, luego vienen los parámetros de la URL, page igual, como todo parámetro de dirección o parámetro de URL, es el nombre del parámetro igual el valor. El valor va a ser signo peso llaves page -1, porque nuestro servicio de backend cuenta las páginas desde la 0 y el usuario las va a pedir desde la 1. Digamos, para el usuario es más natural contar a partir del 1. Entonces nosotros vamos a respetar eso, le vamos a permitir elegir las páginas desde el número 1 y cuando se las mandemos al backend le vamos a restar 1. Y el tamaño de la página. Bien, con esto logramos hacer el llamado a el servicio del backend. ¿Qué nos devuelve este servicio? Bueno, si lo vemos en el navegador, podemos consultarlo. Localhost 8080 /place. Esto nos devuelve el listado de obras. Y si hacemos /page, nos devuelve una página. Fíjense que yo en este caso le estoy pidiendo la página 0 con tamaño 3. Si le pidiera con tamaño 5 o 53, obviamente me va a traer todas. Vamos a ver con tamaño 5. En la propiedad content recibo 5 obras. Bien, ¿qué pasa con esto? Este formato de resultado no lo tenemos mapeado, con lo cual necesitamos escribir una nueva interfaz que considere este formato. Para eso vamos a crear una interfaz nueva, nuevo archivo, le vamos a llamar resultspage.ts y aquí lo que vamos a hacer es un export interface results page. ¿Qué tiene nuestro results page? Tiene un content que es tipo object, un arreglo de objetos. Tiene total pages, que es un number. Perdón, esto lleva punto y coma. Tiene total elements. Después vamos a ver que no vamos a usar todos, pero vamos a mapearlos de todos modos. Tipo number. Tiene una propiedad last, que es boolean. Una propiedad first, que es boolean también. Básicamente indican si estamos al comienzo o al final de las páginas. Es decir, si estamos en la primera página, ya llegamos a la última. Number of elements
tipo number, size, tipo number, y number propiamente dicho, que también es tipo number, que este es el tamaño de la página y este es el número de página actual, el que acabamos de pedir. Bien, ahora necesitamos modificar el componente place para manejar nuestra paginación. ¿Sí? Ya tenemos el servicio, ahora queremos manejar la paginación. Nos vamos a dirigir al componente place y acá, en vez de place, esto lo vamos a reemplazar, vamos a llamar a results page, que va a ser de tipo results page. Bien. Y lo vamos a inicializar con algo que vamos a castear a results page y que va a ser un objeto vacío. Otra cosa que vamos a necesitar acá es una variable pages, ya vamos a ver para qué, que va a ser un array de numbers, y finalmente un current page, que va a ser un number y lo vamos a inicializar en 1. Esa sería la página inicial. Excelente. Bien. Obviamente tenemos que, por un lado, reemplazar este servicio getPlace por, en vez de all, vamos a usar byPage. ByPage va a recibir, dijimos, primero la página actual y después el tamaño. En este caso le vamos a pasar 10. Este va a ser el tamaño que vamos a usar. Esto va a devolver un results page. Entonces acá vamos a hacer this.results page, results page. Muy bien. Y lo otro que vamos a hacer, primero vamos a formatear este documento. Vamos a hacerlo así para que nos formatee bien el documento. Bien. Acá lo que vamos a necesitar es abrir esto porque vamos a tener más de una sentencia. Y necesitamos inicializar nuestra lista de páginas. Esto es importante para que tengamos una botonera donde vamos a poder navegar a través de las páginas. Por eso hacemos esto de esta forma. Básicamente acá lo que le digo es que tiene que crear un arreglo de números con la cantidad de números, que para eso necesitamos saber cuánto es el total de páginas, es este, total pages. Bien. Entonces acá le decimos que haga un arreglo que lo llene automáticamente de números, cuántos, hasta total pages. Eso básicamente es lo que hace, el truco que hace esto. Bien. ¿Y qué necesitamos además agregar acá? Bueno, claramente necesitamos agregar el template de nuestra paginación. Para eso vamos a dirigirnos a la tabla y vamos a escribir acá un tfoot, que es el pie de una tabla. Dentro de este foot
desde tfoot vamos a cargar un nav. Este template tiene varias partes, así que vamos a ir con cuidado para no olvidarnos de nada. Acá le vamos a decir que esto va a estar oculto si results page number of elements menor a 1, es decir, si no hay elementos, queremos que, me olvidé poner el hidden, esto es así, hidden igual, bien. Después, este nav va a tener un UL, le vamos a llamar pagination, cerramos el UL, y el UL va a tener list items, le vamos a poner una clase que se llame page item y lo cerramos. Cada list item va a tener un link, page link, donde vamos a mapear el evento click a un método, una función que vamos a escribir que se va a llamar showPage. Acá vamos a ver que vamos a ir codificando estos llamados a showPage, porque en principio estos botones que vamos a poner acá van a ser los de navegación que nos van a permitir ir a la última, a la primera página, a la última, a la siguiente y a la anterior. Entonces, después vamos a ver estos códigos HTML que estamos usando acá, qué es lo que implican. Básicamente son caracteres, que vamos a ver cuáles son. Perdón, esto no va así, sino que va dentro de otro li. Este es el botón de la primera página. Este es el botón de la anterior. Y este es ls. Usamos números negativos porque las páginas nunca son negativas y necesitamos un código específico para después en nuestra función saber cuándo queremos ir a la última o a la anterior o a la primera o a la siguiente. Entonces para eso codificamos con los números negativos, una forma de usar algo que está fuera del rango habitual. Bien, y esto es R y esto es RSA. Bien. Perfecto. Entonces acá tenemos los botones fijos, que son los de primera página, anterior, siguiente, última página. Tenemos que agregar los botones que van a ser de cada una de las páginas, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer es usar un ngFor. En este ngFor vamos a generar una variable t de cada página. Muy bien. Le vamos a decir acá, mediante la directiva ngClass, acá lo que queremos hacer es ponerle una clase especial al botón de la página si es la página que está seleccionada en el momento, con lo cual vamos a tratar de confirmar si t, o sea, la página es igual a la página actual,
Entonces quiero agregarle la clase active. Y si no, no le voy a agregar nada. ¿Sí? Bien. Y en este caso, tenemos que ponerle que muestre la página actual. Para lo cual vamos a usar t más 1. Bien. Y acá también ponemos t más 1. Perfecto. ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, claramente nos va a faltar una función showPages. Fíjese que acá aparte nos está diciendo que play ya no existe porque lo sacamos, obviamente. Lo que vamos a usar en vez de place, acá va a ser resultspage.content. Bien, resuelto eso, ahora cuando compile, código no existe, place component línea 30, y esto se debe a que nos equivocamos, mejor dicho, me equivoqué en el tipo del resultado, no era object, sino que era any. Esto implica cualquier tipo de objeto. Bien, ahora sí nos está indicando que está faltando la función showPages. Vamos a nuestro componente y escribimos acá la función showPage que recibe una página que esta página va a ser un number y que va a devolver nada. Bien. Acá necesitamos tener en cuenta una serie de posibles situaciones. Vamos a ir viéndolas de a una. Si no hay página actual, entonces this.currentPage es 1. ¿Sí? Inicializamos siempre en la página 1. Vamos a llamar PageID al parámetro y acá vamos a llamarle PageID. Luego vamos a decir si PageID es -2, es que queremos ir a la primer página. Entonces página va a ser 1. Si PageID es -1, queremos ir a la página anterior. Salvo que la página anterior ya sea la primera. Entonces acá vamos a usar un operador ternario. Vamos a decir si la página actual es mayor a la 1, entonces lo que yo quiero devolver es la página actual -1. Y si no es mayor a 1, devuelvo la página actual que va a ser 1. Está bastante claro. Si PageID es 3, perdón, -3, significa que queremos ir a la página siguiente. Salvo que ya estemos en la última página. Entonces, acá simplemente vamos a decir, si no estamos en resultspage.last, o sea, si no es la última, entonces tenemos que ir a la siguiente más 1. Y si no,
nos quedamos en la que estamos. Bien. Luego vamos a querer ir a la última, que es el -4. Y la última simplemente es this.resultspage.total pages. Bien. Con esto ya cubrimos los botones de navegación de nuestra paginación. Luego vamos a asignar el último caso, que es cuando el page ID sea mayor a 1 y no sea la última página. En estos casos vamos a asignar this.pages sub page ID -1 y a esto le vamos a sumar 1. Debe haber una forma más fácil de elegirla, de asignarlo, pero se los dejo a ustedes. Esto asigna la página a la que quiero ir. This.current page igual a page. Y por último, this.getPlace. Bien. Perfecto. Bien. Una vez que hicimos esto, se supone que nuestra paginación debería estar funcionando. Veamos que acá tenemos un problema. Aquí no sé, está faltando esto. Bien, esto es punto .keys. A ver si estamos de acuerdo con eso. Bien, fíjense que tenemos dos páginas. A medida que navegamos, vemos cómo trae la siguiente página. Podemos ir a la primera y la última. Bien, y acá podemos ver cómo quedó nuestra paginación. En este caso tenemos dos páginas. Podemos navegar por los botones, ir a la primera, a la última, a la anterior, a la siguiente. Vamos a cambiar el tamaño de la página para que veamos el resultado de cómo que implica la diferencia, digamos, de la cantidad de elementos por página. Acá cuando recargue, vamos a poder ver que cambia la cantidad de elementos que tenemos y la cantidad de páginas. Bien, y la navegación, como decíamos, que funciona perfectamente. Bueno, con esto completamos nuestra paginación. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Básicamente definir una interfase que mapeara el resultado del servicio del backend de paginación, escribir nuestro servicio que llama a ese servicio de backend y modificar el template de nuestro componente para
tener en cuenta primero que los elementos ahora se van a cargar desde una lista que está en otro objeto, que tiene que haber una parte del template que renderice la botonera del paginador, ¿sí? En este caso porque es una paginación manual, es decir, la paginación se va haciendo a medida que el usuario va cambiando de página. Les recuerdo la otra alternativa, por ejemplo, podría ser con el scroll, es decir, uno ir scrollando y que la lista se vaya cargando, lo cual depende, en algunos casos puede ser conveniente y en otros no. Y obviamente agregamos la funcionalidad para el cambio de página, que es la parte, digamos, más engorrosa, digamos, de este proceso. Y ahora lo que queremos hacer para finalizar este video es transformar esta paginación en un componente reutilizable. Es decir, vamos a abstraer del componente de obras todo lo que tiene que ver con la paginación para que en el futuro lo podamos utilizar en otras pantallas, además de en este componente, sin demasiados cambios. Lo primero que tenemos que hacer, como dijimos que vamos a crear un componente, es conectarnos al frontend. Dentro del frontend usar nuestro ng generate component. Le vamos a llamar pagination porque nos encantan los nombres en inglés. ¿Y qué vamos a hacer en este componente de paginación? Bueno, vamos a, de alguna manera, juntar todo lo que tiene que ver con la paginación de lo que acabamos de ver en el componente de obras. Por un lado, nos llevamos esto, la navegación. Nuestro componente de paginación, el template, va a ser básicamente esa navegación, esa barra de navegación. Le vamos a decir que necesitamos el Commons Module. Vamos a llevarnos también el cambio de página, pero lo vamos a hacer de una forma distinta. Y bueno, ¿qué es lo que necesita nuestro componente? Como se va a comunicar con otros componentes, porque va a ser un componente reutilizable, tenemos que hacer uso de unas anotaciones especiales que nos provee Angular para declarar variables que van a venir dadas desde afuera, es decir, el componente que use a este componente va a tener que determinar algunas variables. Para la mayoría vamos a poner algún valor por defecto, es decir, le vamos a asignar un valor, con lo cual podría no estar declarado en el componente que lo usa, pero lo importante es eso, que son variables que se pueden inicializar desde fuera del componente. Current page. Bueno, esto es inicializa en 1. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos number, que este también va a inicializar en 1. Y después necesitamos 1 de output, que es lo que vamos a comunicar desde nuestro componente reutilizable hacia afuera. Con esta, lo que vamos a declarar acá, con esta variable, requested, va a ser un event emitter, es decir, un objeto que va a emitir eventos, que es la forma idónea de enviar mensajes hacia afuera. ¿Por qué? Porque el cambio de página va a suceder en este componente, en la paginación, pero vamos a tener que avisar al componente que lo está usando que la página cambió para que el componente que lo esté usando sepa que tiene que hacer algo en ese momento. Particularmente nuestro componente de obras va a buscar las obras. Digamos, lo hacemos de esta forma porque cada componente que use la paginación podría querer usarla para algo específico, ¿sí? Entonces, ese comportamiento particularmente no lo podemos generalizar, lo tiene que hacer cada componente
host, digamos, el componente que está llamando a este componente. Nuestra variable de páginas, si se acuerdan que lo teníamos también en el componente de obras, que no ni entra ni sale porque es de uso interno, es decir, lo necesita nuestro componente de paginación para armar la botonera, pero lo va a calcular solo y lo va a manejar internamente. Un constructor vacío y acá vamos a querer que cuando cambie, vamos a usar esto, ngOnChanges, ¿se acuerdan como el ngOnInit? Solamente que este detecta los cambios en las variables en el componente y nos va a permitir chequear cuando cambie la variable de total de páginas. Vamos a ponerlo así. Si los cambios son en total de páginas, y total de páginas es esta variable, lo que le decimos es que si cambia esa variable, tenemos que regenerar la lista de páginas. ¿Cómo la vamos a regenerar? Bueno, como hicimos del otro lado, ¿no? Array from, array this punto total pages punto keys bien, y acá nos falta esto, es simple changes que hay que importarla. Ok, perfecto. Entonces acá le decimos que cuando cambie total de páginas, regenere la lista de páginas para que arme la botonera. La siguiente función que vamos a hacer es nuestro reemplazo al showPage que habíamos hecho en el componente de obras, que de hecho lo vamos a copiar de acá. Directamente nos lo vamos a llevar así como está a nuestro componente de paginación. Solamente que acá lo vamos a llamar onPageChange. El resto muy probablemente funcione igual. Salvo obviamente esto que va a hacer referencia a las variables locales del componente. Y al final no vamos a ejecutar getPlace acá porque queremos que este componente funcione para cualquier otro componente, sino que vamos a llamar a el event emitter que generamos anteriormente, que pusimos como una variable. Le vamos a decir que emite un evento con la página que selecciona el usuario. Y con esto creo que ya deberíamos tener todo listo para implementar este componente en nuestro componente padre sería. ¿Sí? Acá vamos a, por un lado, eliminar el llamado a showPage, o sea, esto ya no lo necesitamos. Vamos a reemplazar este nav por el componente que creamos, que se llama app pagination.
este app pagination tiene un total de páginas que va a venir dado por results page punto total pages. Tiene también un current page que viene de current page. Va a recibir un page change requested, así como le hemos llamado del otro lado, y acá va a ejecutar on page change requested event. Esta va a ser la página. Y finalmente el número de página que va a estar en results page.number. Bien. Acá cerramos el tag de apertura y cerramos el elemento. Perfecto. Y lo que nos falta es esta función que nosotros mencionamos aquí, onPage change requested. Vamos a escribirla por acá. Esta función va a recibir el número de página, que es un number, va a devolver void y va a setear la página actual y va a ejecutar get place. Y eso es todo. Si lo piensan un poquito, es con muy poco esfuerzo en otro elemento de lista pueden reutilizar el mismo componente de paginación sin escribir absolutamente nada más. Simplemente con esta función y un par de variables ya tienen el componente de paginación. Claramente esta variable pages ya no la necesitamos porque la está usando la está calculando internamente el componente de paginación. Y con esto deberíamos tener nuestra paginación resuelta a modo de componente. Aquí nos va a faltar seguramente importar el componente app pagination. Entonces vamos a ir a los imports y vamos a agregar acá pagination component. Esperamos a que recargue. Acá nos dice que results page does not exist en pagination component. Si venimos acá, vamos a ver dónde está results page. Aquí. Claro. No existe. Con lo cual este es number. Y este number of elements. No sé, está faltando un elemento. Está bien, pero no lo vamos a poner acá. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a pasar lo vamos a pasar del lado del componente padre para que directamente oculte nuestro componente si no hay elementos. Esto es para el caso de una lista vacía, ¿no? Para que no nos aparezca la paginación. Show page no existe. Claro, porque
se llama onPageChange. Faltó reemplazar esto. Vamos a, con control H, hacer el reemplazo. Bien. Y esperemos a ver si funciona. Muy bien. Tenemos el mismo componente de paginación, pero ahora transformado en un componente reutilizable. Con eso terminamos el video de hasta esta etapa que vimos cómo crear una obra nueva, cómo generar un componente de modal para interactuar con el usuario, para pedir la confirmación del usuario y cómo generar un componente de paginación. Son todos elementos que nos van a ser útiles para nuestra aplicación.